Ok. Bueno, amados hermanos, hoy me tocó compartirme la palabra del Señor. Es un privilegio como siempre, me siento inmerecedor. Yo creo que cada persona que tiene un corazón que, pues si quiere agradar al Señor, siempre se da cuenta que somos inmerecedores, pero pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar, dice la palabra del Señor. Y pues, si alguien me conoce, saben que yo soy una piedra o piedras, ¿no es cierto, hermanos? ¿Saben mi apellido? Así es mi apellido, hermanos. Bueno, el tema que traigo ahora, antes de que se me dijera que fuera a compartir, fíjese que yo estaba en oración ya hace unos días y el Señor me había dado este tema. Estaba orando por algunos hermanos y el Señor había puesto en mi corazón un tema. Y cuando se me dijo, te toca compartir. El Señor quiere que compartan. Pues bueno, dije, es esto. Y el Señor me confirmó y el tema que hoy tengo es un tema, lo básico del cristianismo. Es lo esencial. Y no por ser básico es menor, sino esencial y lo más importante. El tema que el Señor me ha dado es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el texto que vamos a estar llevando es Juan 1:29. Vayamos al Evangelio de Juan 1:29. Esta enseñanza a mí realmente me impactó, a pesar del que texto yo creo ya la habíamos leído varios, ya habíamos escuchado predicaciones, pero a mí en lo personal lo que el Señor me dijo fue algo que me quebrantó, de cómo un Dios todopoderoso vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Dice así el Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos, amados hermanos. Señor y Dios del cielo, grande y poderoso eres tú, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Tuyo, Señor, es todo, Señor. Somos tuyos, Padre. Te damos gracias por esta mañana donde vamos a recibir tu palabra, Señor. Y en esta mañana yo a ti pido, Señor, de todo lo más profundo de mi ser y de mi corazón, que seas tú hablando a este pueblo necesitado, Señor. Un pueblo tuyo, Señor, unas ovejas que vienen a recibir tu alimento, Señor. Vienen a recibir ese verde pasto, Señor, para ser saciadas sus almas, Señor. Te pido que me des el denuedo y que seas tú obrando, Señor, conforme a tu misericordia en cada uno de nosotros. Que tu palabra vaya entrando en nuestros corazones y vaya haciendo, Señor, ese trabajo que tiene que ser para que haya fruto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo pongo todo en tus manos, Señor, haciéndome a un lado, porque yo sé muy bien que tu pueblo no me quiere oír a mí, Señor. Quiere escuchar tu palabra, Señor. Así que yo me abandono, Señor, para que tú, Señor, seas quien hable en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús y decimos amén. Vamos a ver a manera de introducción qué es lo que había pasado anteriormente a esto, específicamente un día antes. Dice la palabra de Dios en Juan 1:19, vamos a estar leyendo hasta el 28. ¿Qué es lo que había pasado para que después Juan exclamara a gran voz que venía el Cordero de Dios? Dice Juan 1:19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Qué le iban a preguntar? Fíjese que los fariseos siempre siendo celosos, no un celo bueno, sino un celo malo de cuando miraban que un líder religioso se levantaba, pues andaban ahí de envidiosos, pues buscaban que no crecieran mucho, ¿verdad? Pues que ellos querían ser siempre los representantes máximos de Dios en esta tierra. Y mandan y le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? Y Juan dice la palabra de Dios en el 20 que confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron.
¿qué dices de ti mismo? Dijo Juan, la respuesta de Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Los fariseos, preocupados por saber la identidad de Juan el Bautista, mandan a preguntarle directamente a él para que él mismo se identifique, ya sea que se autoproclamara como el Cristo o como Elías. Juan negó ambas cosas, ya que a él no le importaba darse a conocer él. Ese no era su ministerio, ese no era su llamado. Él simplemente, para responder la pregunta, citó las Escrituras diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Con este título, amados hermanos, Juan menguaba a él mismo para que los enfoques no fueran en él, sino de quien él predicaba. Preguntas y preguntas que le hacían los fariseos para forzarle, para que le respondieran quién era, para que se autoproclamara como un grande. Mas sin embargo, Juan les decía que él no era digno de ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Y sabe que esto de las correas de las sandalias era una obligación de un siervo, de un servidor, de un esclavo. Mas sin embargo, Juan no se sentía con ese privilegio. No era digno, decía él. Mas sin embargo, siguen insistiendo los fariseos y Juan les dice, pues, que él es la voz que clama en el desierto. Después, con esas palabras que Juan les dijo, les debería de haber sido suficiente a los fariseos para darse cuenta realmente la identidad de Juan, ya que él de inmediato les dice: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Pero esos levitas y sacerdotes eran tan ciegos y cuestionaban a Juan preguntando: ¿por qué bautizas si no eres nadie? A pesar de que él ya se había dado a identificar, diciendo que es la voz que clama en el desierto. ¿Por qué bautizas? De la antigüedad, amados hermanos, a las personas que bautizaban tenían que ser alguien de renombre, no podía bautizar cualquier persona. Y por eso, si él no se identificaba como una persona, un líder religioso, le preguntaban: ¿por qué estás bautizando? Juan no bautizaba, amados hermanos, en espíritu, sino en agua solamente. Juan no bautizaba en espíritu y en agua, sino solo en agua, porque no podía perdonar los pecados. Lavaba con agua los cuerpos de los que se bautizaban, pero no purificaban sus almas por medio del perdón. ¿Y para qué bautiza si no perdona los pecados por medio del bautismo? Porque cumpliendo en todo el orden y oficio del precursor de aquel que venía, esto es, cuyo nacimiento se había adelantado naciendo, es decir, que Juan se adelantó al nacimiento para ser el precursor de aquel que vendría a ser el Cordero del Señor. Al adelantarse también al Señor que había de bautizar, bautizándolo él y el que se había hecho precursor de Jesucristo por medio de la predicación, también había de ser su precursor bautizando para imitarle, puesto que con ello anunciaba que este era uno de los misterios de nuestra redención y que estaba en medio de los hombres, aquel que aún no era conocido. Por esto sigue diciendo: mas en medio de vosotros
está uno a quien vosotros no conocéis, porque como el Señor aparece en carne, es visible en cuanto al cuerpo, pero invisible en cuanto a majestad. Esto lo dijo un hombre. Por eso, Juan, él no se sentía digno de ser reconocido. Su predicación siempre fue: después de mí viene uno que es más grande que yo. Yo no soy nada. Esa era la intención de Juan, negarse, menguar, para que el que viniera después de él fuera quien recibiera todas las luces. Al día siguiente, cuando pasó eso, es entonces cuando ve Jesús y Juan tiene su encuentro con Jesús. Y vamos a leer ahora sí del 1 al 29, del 1:29 en adelante del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, verso 29 en adelante. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí lo podemos leer así, amados hermanos, pero en realidad fue una expresión de asombro, de alegría, de gozo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuemos. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: ve al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dentro de esta predicación vamos a estar viendo solamente dos cosas. Uno, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos, el testimonio de Juan sobre que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a empezar con nuestro primer punto a tratar. Jesús el Cordero de Dios. Vamos a leer otra vez más, por si no ha leído la palabra del Señor en unos días. Vamos a leer solamente Juan 1, del 29 al 31. Jesús el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Ya leímos sobre la actitud de los fariseos que cuestionaban a Juan sobre cuál era realmente su papel a bautizar con agua a los judíos. Pero Juan de inmediato da a conocer que bautiza en agua, mas sin embargo hay ya alguien el cual la mayoría menospreciaba, que era quien bautizaba con el Espíritu Santo. Y cuando se encuentra Juan con Jesús al venir, ya dijimos que exclamó que era el Cordero de Dios. Juan 1:29 en la parte A dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A qué iría Jesús con Juan? ¿Cuál era la necesidad de nuestro Señor Jesús de pasar por ahí para encontrarse con Juan el Bautista? Como sabemos, cada paso que el Maestro dio en este mundo, cuando estaba en su ministerio público, todo tenía un propósito. Cada milagro, cada maravilla que él hacía, cada paso, cada palabra que él decía. Pero en este caso había un motivo, un propósito de suma importancia, ya que Jesús había recorrido aproximadamente 100 kilómetros de Galilea hasta el curso inferior del río Jordán. Con esto nos podemos dar una idea lo importante que era que nuestro Señor Jesús el Maestro tuviera su encuentro con Juan el Bautista. En Mateo 3:13 nos damos cuenta cuál es el motivo por el cual Jesús fue. Uno de los motivos. Mateo 3:13. Dice así:
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Le era necesario, así como le fue necesario pasar por Samaria para ir con aquella mujer, le era necesario ir a Juan, con Juan, para ser bautizado por él. Y esto con el propósito de que todos los que en él creyeran también fueran bautizados. Recordemos que Jesús siempre, cuando él enseñaba, él tenía algo que solamente él hacía, enseñaba con el ejemplo. Él siempre hacía algo antes de enseñarlo. Mateo 28, 19, no vaya ahí, dice, esta fue una orden que Jesús dejó antes de partir. Dijo, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos ahí, Jesús fue bautizado, después dejó que todos debemos de bautizarnos. Mas hay un simbolismo en este bautizo. Quien nos explica esto es el apóstol Pablo en Romanos 6. Si vayamos ahí, pues, hermanos, Romanos 6, del 3 al 4. Aquí vamos a ver cuál era el propósito, cuál es el simbolismo del bautismo en nuestras vidas, de cuando ya creemos a Jesús y somos hechos nueva creación. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Prácticamente al creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados y al bautizarnos, al sumergirnos en el agua, simboliza la muerte de Cristo. Y para nosotros simboliza la muerte de ese hombre viejo, del cual éramos nosotros. Y cuando al salir del agua, simboliza la resurrección de Cristo y para nosotros una vida nueva en Cristo Jesús. Y es por eso y por otros motivos que más adelante veremos que le era necesario a nuestro Señor Jesucristo ser bautizados por Juan, ser bautizados por un hombre, siendo él Dios. Y cuando vimos que Jesús se acercó a Juan, hubo una manifestación, una proclamación, un grito, un júbilo de parte de Juan hacia Jesús cuando le vio aproximarse a él. Y eso lo vemos en el 1:29 en la parte B diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, al parecer, fueron abiertos los ojos de Juan y realmente se dio cuenta quién era Jesús, porque ya lo conocía, mas no sabía quién era. Y cuando le vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué habrá significado estas palabras que declaró a voz abierta en medio de un pueblo judío sin pastor? En medio de un pueblo que no tenía un líder que les acercara a Dios, sino solamente unos fariseos hipócritas que ponían cargas que no podían llevar ni ellos mismos. ¿Qué habrá significado para un pueblo deseoso del amor de Dios, de la manifestación de aquel que iba a venir y les iba a salvar de sus pecados, de los opresores? ¿Qué habrán significado estas palabras? Tuvo que haber sido algo que moviera sus corazones. Sin embargo, vamos a ver qué función tenía un cordero, porque si una persona viene y dice, mira un cordero, y si no sabemos qué pasó, pues no sabemos por qué los corazones de los judíos tuvieron que haber hecho estallar, ¿verdad? En Éxodo 12, capítulo 12, vamos ahí, del verso 3 en adelante, vamos a ver la función que tenía un cordero. Fíjese que en este pasaje es la primera vez que Dios directamente por medio de Moisés manda al pueblo de Israel a hacer un sacrificio. Anteriormente, pues ya sabemos que estuvo Abraham,
entre otros, pero aquí es donde Él pone en su ley que deberían de tener un sacrificio. Y vamos a ver cuál fue, qué evento se celebró o qué pasó para que el Señor dijera eso. Dice así: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto es lo que pasaría antes de que el pueblo de Israel estuvieran celebrando el éxodo, de cuando nuestro Señor los tomara y los sacara de la esclavitud de Egipto. Esto era el momento de la última plaga que el Señor iba a mandar para quebrantar a Faraón y a todos para que pudiera salir el pueblo de Israel. Sin embargo, tenía que haber una señal en los portones de estas personas que eran judías. Tenían que rociarlos con sangre para que el mal, para que la plaga, para que la muerte de los primogénitos no cayeran sobre ellos. Mas, sin embargo, todas aquellas casas que no estuvieran rociadas con sangre, ¿qué pasaría? Serían muertos sus primogénitos. Y es por eso que aquí vemos un sacrificio de un cordero para salvar las vidas de los hijos de estos judíos. Eso, y más adelante les da como seña de celebración, que lo tienen que hacer como ritual para recordar la salida y estar festejando y comiendo este corderito. Pero también vemos que eran los corderitos junto con otros animales, eran ofrenda como expiación para perdón de sus pecados. No tan así para perdón para quitarlo, sino simplemente para cubrirlo. Y eso lo vemos en Números 29:8, vayamos ahí. Números 29:8. Dice: y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año, y serán sin defecto. Estos sacrificios eran repetidos cada cierto periodo de tiempo, eran ofrendas por el pecado y eran repetidos cada año. Y al tener que ser repetidas de continuo, solo muestran la ineficaz de su sangre para quitar el pecado. Estos animalitos eran llevados por los hombres y sacrificados por los sacerdotes, que al final de cuentas también eran hombres. Lo que quiero destacar aquí es que el hombre era quien hacía algo, tenía protagonismo, tenía que hacer una obra para que sus pecados fueran por un momento perdonados. El cordero no era de Dios, el cordero era de los hombres. Ellos los llevaban y como hombre que somos eran imperfectos. Aunque los corderos tenían que ser sin mancha alguna, tenían que ser impecables. Mas sin embargo no deja ahí de que el cordero les pertenecía al hombre. Y es por eso que esos animalitos no alcanzaban más que para 1 año cubrir los pecados. Y eso lo sabía el pueblo de Israel. Pero cuando Juan el Bautista gritó a voz abierta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es allí donde sus corazones temblaron. Es allí donde se dieron cuenta que ya no sería necesario año tras año un sacrificio que limpiara sus vidas de sus pecados. Mire, la versión lenguaje sencillo traduce este verso, el 1:29, así de Juan. Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente:
Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de Él, Dios le perdonará a ustedes todos, repito, todos sus pecados. Perdonará. Los corazones, una vez más le digo, de este pueblo sin pastor, estuvieron a punto, me puedo imaginar, de un paro de lo recio que daba su corazón. Estuvieron al punto de una arritmia cardíaca, de sentir la emoción, de ver el Cordero que iba a quitar su pecado. Y mire, hermano, la palabra quitar, es de suma importancia. Del original también se traduce como cargar, como llevar y como destruir. Hay otras por ahí traducciones, pero estas tres traducciones muestran realmente lo que Cristo hizo con el pecado de cada uno del pueblo de Israel y de cada uno de nosotros. Él cargó con nuestro pecado, lo llevó a la cruz y lo destruyó con su muerte y su resurrección para que todos tengamos vida eterna, perdón de pecados. Mire, cuando Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios, también tuvieron que haber recordado algo estos israelitas. Y precisamente son escrituras, y ellos eran diestros para las escrituras. ¿Recuerdan de quién habla en Isaías 53? Hablaba del ungido del Señor. Aquel que iba a venir a este mundo, iba a sufrir. Tal vez ahí no les era claro qué es lo que iba a hacer este ungido del Señor. Porque ellos esperaban un libertador político, con brazo poderoso, con espada, que los iba a liberar de los romanos. Sin embargo, esa nunca fue la intención del Cordero de Dios hacer eso. Mire lo que dice Isaías 53 del 5 al 7. Isaías 53 del 5 al 7, un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Al escuchar de la voz de aquel quien los instruía momentáneamente, es decir, de Juan, que Jesús era el Cordero de Dios, este pasaje lo tuvieron que haber relacionado. Y como habla del ungido del Señor, del Mesías del Señor, ya tuvieron que haber entendido que iba a haber un sacrificio para libertarlos, pero no de la opresión del hombre, sino de la opresión del pecado, que es peor, que los condena, que los lleva al hoyo y los destruye. Aquí habla del Cordero de Dios, de Jesús, habla de una expiación por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Y esa expiación de Cristo, de este Cordero, era suficiente para todo el pecado del mundo. No solamente para los del pueblo de Israel, era suficiente para cada pecado de uno de nosotros. No hay el pecado suficientemente malo como para que Jesús no lo pueda perdonar. No hay pecado suficientemente sucio que Jesús no pueda lavar por medio de su sangre. Yo no sé cuál es tu pecado, pero yo sé que el Cordero de Dios, si tú has creído en Él, quita ese pecado.
destruye este pecado. La vida de Israel, antes de que conocieran al Cordero de Dios, era así: sacrificio, cubrir pecados, mas sin embargo siempre su pasado les condenaba. Siempre el ser desobedientes y tras otros dioses, siempre lo tenían en la mente. La ley siempre les recordaba lo desobediente que habían sido sus padres al preferir dioses paganos que al Señor creador del cielo y de la tierra. Siempre les condenaba su pecado de su corazón idólatra. Aunque estos que estaban viviendo en ese tiempo buscaban de Dios realmente, pero su pecado ahí estaba. Su pasado, de su historia, de sus vidas, ahí estaba. Porque no había sido quitado por aquel Cordero de Dios. Año tras año, en vez de sentir un alivio, sentían seguramente un terrible peso en su corazón. Porque como dijo aquella persona, les recordaba que eran pecadores año tras año al sacrificar a estos animalitos. Así era Israel. Así era la vida del pueblo de Israel hasta que Jesús apareció. Pero yo pregunto ahora, ¿cómo es tu vida ahora, hermano? ¿Somos igual que el pueblo de Israel? ¿Cuántos de aquí hemos creído en que Jesús es el Cordero de Dios? Yo lo he creído. ¿Cuántos más? ¿Solamente 2? Jesús es el Cordero de Dios. Él quitó, cargó, borró y destruyó tu pecado en esa cruz, para que fueras libre, para que crecieras en el poder de Dios y caminaras como Él vivió, no para que tuvieras un ancla arrastrando, no para que lo estuvieras recordando, no para que no crezcas. Jesús dio su vida para hacernos libre de nuestro error, de nuestro pecado, de nuestra maldad, y así podamos avanzar. Ya no podemos hacerle caso al acusador que nos condena y nos dice: tú eres esto. La misericordia y gracia del Señor es más grande. Más grande. Él nos perdonó. Él nos amó en esa cruz para que nosotros ahora entregamos nuestras vidas a Él. La sangre de los animalitos solamente cubría momentáneamente, pero la de Cristo perdonaba para siempre. Mire lo que dice Hebreos 10, del 11 en adelante. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí nos damos cuenta que Jesús, su sacrificio, es capaz de perdonar cualquier pecado. Una vez el pastor Felipe comentaba de aquellas personas apodados como el mocha orejas, que se había convertido una persona que hizo sufrir familias enteras. Una persona que dejó marcados por toda la vida a aquellas personas quienes le quitó su oreja, porque él las mandaba por cartas y decía el precio que quería por esa persona. Mas sin embargo, cuando fue capturado y ahí donde él estuvo encerrado, la misericordia de Dios le alcanzó. Cuando él aceptó, ¿qué pasó ahí? El sacrificio del Cordero de Dios se hizo válido en su vida. Dios le perdonó y su pecado ya no le acusó más. Y hoy profesa la fe cristiana. Él es un seguidor de Cristo.
Amado hermano, mi corazón cree sinceramente que aquí no hay una persona que haya sido tan mala como ese hombre. Y si el Señor lo perdonó, que hizo sufrir a familias, que secuestró hombres, mujeres, ¿usted cree que no nos puede perdonar que lo que haya pasado en nuestras vidas, nuestro pasado, drogadictos, blasfemos, borrachos? Yo eso era antes. No sé qué otro pecado poderles contar. Entiéndase que no me malinterprete y como dice el pastor, no me cambie el mensaje. A Dios no le agrada que lo sigamos haciendo ahorita. Podemos caer y la gracia de Cristo ahí está y nos perdona. Pero entiéndase que el mensaje no es que peque deliberadamente, sino que ese pecado ya no lo tenga como ancla. En eso quiero yo explicar en esta mañana. Que ese pecado ya te deje crecer, déjalo. El Señor ya no se acuerda de ese pecado. Creo que Miqueas dice que los echa al fondo del mar. Se le olvida al Señor. ¿Por qué? Porque ya no te ve a ti. Ve la sangre de ese hermoso cordero inmolado en la cruz, quien derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tuvieras libertad. No te estuvieras condenando por lo que ya hiciste en tu pasado. Ya no lo podemos quitar. Allí está. Pero no nos debe de estorbar ya. Porque Jesús dio su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, amados hermanos. Yo estaba en oración, Señor, ¿sabes qué? Soy un miserable, Señor, mira esto, Señor, y yo otra vez, Señor. Y se me vino a la mente, soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, cuando caigamos, hermanos, cuando fallemos al Señor, repito, no es libertad para pecar, sino recordemos que nuestro pecado ya fue perdonado. Yo he hablado con hermanos y me he dado cuenta que muchos tienen su pasado muy presente, al grado de que nos impide crecer como cristianos. Pero con Jesús, amados hermanos, Él ya pagó por nosotros. No nos quiere que estemos en esclavitud. Él quiere que vivamos, hermanos, libremente, con un gozo en nuestros corazones, porque Él dio su vida por nosotros. Hay personas que se esclavizan a sí mismas, recordando el pecado. Hace un tiempo en Casa de Oración hubo una serie llamada La lucha contra el pecado. Y hubo una persona por ahí que dio una enseñanza que se llamaba La esclavitud del pecado, creo que se llama. No recuerdo el título, la verdad. Pero él daba una ilustración y ponía como ilustración a Estados Unidos, su historia, su revolución civil, donde aquel líder político, aquel presidente se había levantado en armas para darle derechos a los esclavos, para abolir la esclavitud. Habían triunfado en la guerra. Había muerto un lúcido presidente que se preocupó por ellos. Mas, sin embargo, contaba que creo que en el sur de los Estados Unidos había algo que había pasado. Muchos esclavos estaban volviendo a la esclavitud. No les había importado que habían sido rescatados. Estaban ignorantes y querían vivir bajo la seguridad de la esclavitud que vivir lo desconocido de la libertad. Y muchos se hicieron esclavos de nuevo. ¿A qué voy con esto? Hermano, murió un hombre llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Dios hecho carne que vino a este mundo a dar su vida por nosotros para que tú y yo fuéramos libertados de la esclavitud del pecado. No para ser como estos esclavos que regresaron. No. Ya no hay que hacer eso, amados hermanos. Ya no podemos regresar. Debemos continuar. Fallamos. Tal vez hicimos que nuestras familias se destrozaran. Hicimos que nuestras esposas se sintieran mal. Traicionamos. No sé, violadores.
prostitutas, no sé qué más decir, lo peor que se puede imaginar. Mas sin embargo eso fue borrado por la sangre del Cordero. Fue destruido en el momento que Jesús dijo, tetelestai, consumado es, todo está hecho. Ya no tienes que afligirte más. La intención de esta enseñanza, de que podamos tener en nuestra mente y en nuestros corazones que nuestro pecado ya no nos debe de estorbar, porque fue destruido en la cruz. Fue destruido por la sangre de Cristo. Mas sin embargo sabemos como hombres imperfectos que seguimos siendo, todavía nos resbalaremos y pecaremos. Pero mira lo que dice nuestro Señor en Juan 13:10. Y sobre este mismo verso, nuestro pastor ahí nos estaba dando una enseñanza, lo usó. Mas sin embargo, no por eso fue de que yo lo tomé, sino ya lo tenía aquí. Mire lo que dice. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis, aunque no todos, dijo, ¿eh? Espero que aquí no haya uno de esos, aunque no todos, ¿verdad? Todos estamos limpios por la sangre de Jesús. Todos. Al decir el Señor, el que está lavado del original, la palabra lavado da a entender un lavado completo, un bañado completamente, un cambio. Eso es lo que significa estar lavado. Es decir, estaba sucio, enlodado, con la suciedad, con la escoria. Llegas al agua, te limpias con el jaboncito, con todo, te bañas, ¡pum!, limpio. Y el hermano Moreno hasta se miraba güero del agua que se echó. Hasta el agua caliente se acabó. ¿Cuándo sufren con el agua caliente? Cuando mis hijas se meten al baño antes que yo, ¡ay, Señor! Pero bueno, hay que soportarla, ¿verdad? Mire, y cuando nuestro Señor Jesús dice que ya solamente se tienen que lavar los pies, porque ya está todo limpio, dice que ya no se necesita sino lavar solo los pies. Y esta palabra lavarse es distinta a cuando dice lavado, ya que la palabra lavarse da la intención de lavarse solo una parte del cuerpo, porque ya está limpio. ¿Cómo se los puedo ilustrar? Bueno, nos bañamos, andamos ahí 2-3 horas, el polvo, la tierra, nos sentamos en lugares malos acá. ¡Hey, Malaquías, vente a comer! A correr. ¿Me voy a bañar? ¿Qué me lavo? Así somos. Cuando nosotros pecamos, que volvimos a caer, no es necesario volvernos, arrepentir, bautizarnos otra vez y todo el rollo. No es necesario. Solamente lavarnos. El pastor nos decía que cómo nos lavaremos con la palabra del Señor. La palabra del Señor simboliza el agua, ¿sabe usted? Y por más que la leamos, esa nos va a lavar a nosotros. Pero también da el simbolismo de cuando llegas a tu casa, ahí en la oración, ahí en lo íntimo, tú oras a Dios y pides perdón y te estás lavando los pies. Ya no es necesario que nuestro pecado nos condene. Ya no. Porque ya estamos todos limpios. Todos aquellos los que hemos creído en el Señor, estamos todos limpios. Solamente lavarnos los pies día tras día. Y regresando al texto de Juan 1, vamos a leer el verso 30. Donde Juan dice algo. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Si pudiéramos nosotros etiquetar a Juan o definirlo como predicador, podríamos definirlo como un predicador excéntrico, desinteresado y fiel. No como los de ahora,
que quieren reconocimiento, que cobran y que predican de sí mismos, de sus experiencias, de sus necesidades, de sus testimonios. Juan era lo contrario a ello, ya que ninguna de las enseñanzas que Juan daba se exaltó él mismo, ni le interesaba el reconocimiento, sino solo que se diera a conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una de las frases más célebres de Juan el Bautista fue: menguar él para que él crezca. ¿Quién? Jesús. Y eso lo vemos en Juan 3:30. Dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan sabía que su ministerio, estaba a punto de acabar, y sabía que era importante mostrarle a las personas que le seguían a él, a Juan, a quien deberían de seguir realmente. ¿A qué había venido Juan? A guiar a las personas a Cristo. En el verso 31 de Juan 3 dice claramente por qué deben de seguir a Jesús. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan aquí, no sé si llamarlo comparación, pero hablar del que viene del cielo está hablando de Jesús. Y el de la tierra se estaba poniendo él como un nombre. Es decir, un nombre estaba predicando de Dios, de aquel que vendría como Salvador, y no de sí mismo. Y esto es la principal regla de un predicador: hablar de Jesús, de Dios, no de uno mismo. Prácticamente Juan ponía a Jesús como alguien que venía del cielo, y por ello es el mayor en autoridad que aquellos que habitan en esta tierra. Nosotros, amados hermanos, tal vez no todos somos predicadores, tal vez no todos somos ministros, ni tocamos, ni limpiamos, pero ¿sabes qué? Si eres un seguidor de Cristo, si tienes enseñanzas de Cristo, toda persona puede sacar una enseñanza. ¿De quién va a hablar esa enseñanza? ¿De nosotros? ¿Sobre quién vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿De nosotros o de Cristo? ¿Les vamos a hablar solamente las partes de la porción de la Biblia que nos convienen para tener unos hijos, una esposa sometida a nosotros, sometidos a nosotros? ¿O les vamos a hablar de aquel que murió en la cruz? Claramente Juan, la actitud de Juan el Bautista como predicador y como seguidor de Cristo nos muestra que debemos menguar para que aquel Cordero de Dios que vino a este mundo y dio su vida por nosotros crezca en nuestras vidas. Es decir, tú como hombre, tú como mujer, como persona, con tus deseos carnales se deben de apagar, se deben de hacer como la luna cuando está redonda y de repente la ves más chica porque está menguando. Así nosotros, tus deseos, tus proyectos, tus ideas, diles adiós, bye bye. Debo menguar, ¿para qué? Para que Cristo crezca en mí. ¿Y cómo hago eso, hermano? Oración, palabra, oración, palabra. ¿Y qué sigue después de eso? Oración, palabra y aplicación. En la palabra de Dios encontramos la palabra que nos quiere hablar a nosotros. Juan sabía que Jesús iba a ser el Hijo de Dios porque había recibido una palabra que se le había dado. Y de eso predicaba, de eso hablaba, que Él era la voz que estaba en el desierto clamando a que Jesús venía. ¿Qué te dice a ti la palabra de Dios? ¿Qué te dice? Vive rectamente, sigue a Cristo, clama a Cristo en un mundo desierto, lleno de calor, lleno de cosas de clima que se nos oponen para seguir adelante. Juan, cuando él predicó de Jesús, no le importó ni que los fariseos estuvieran ahí amenazándole, no le importó aquel rey que le quería mochar la cabeza, bueno, no quería, ¿verdad? Por ahí se dieron circunstancias,
No le importó nada que hubiera en su contra, ni tribulaciones ni angustias. Él siempre firme, porque era un seguidor de Cristo. Hermano, Jesús lavó tus pecados, los perdonó, para que tú vivas predicando del Señor a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia. Y créeme que al Señor no le interesa mucho más una predicación a garganta abierta. Quiere una predicación con tu ejemplo. Esa predicación es lo que hace que las almas cambien. Cuando tu esposa, tu esposo mira tu actitud, cuando tus hijos miran tu actitud, es entonces cuando crece el Señor en tu vida y tú menguas. De esa forma debemos aplicar a nuestra vida lo que el Señor quiere para nosotros. Debemos menguar, ya que Jesús dio su vida por nosotros. Demos nuestras vidas, tomemos nuestra cruz cada día y sigamos aquel Cordero que dio su vida por cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos, menguar. Juan el Bautista sabía muy bien que su posición ante Cristo, ¿cuál era su posición ante Cristo? Tanto sí que dice en Juan 1:31, dice lo siguiente, Juan 1:31. Dice así, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. La Biblia, lenguaje sencillo, lo dice así. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Juan hace una confesión que no sabía con exactitud quién era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Más sin embargo, sabía que tenía que ser conocido este Cordero, aunque no sabía la identidad y que hacía él, predicaba de él. Prácticamente Juan llevó su ministerio en la predicación del Cordero y el bautizar en agua por pura fe, sin saber quién era el Cordero, aunque sabía que ya estaba entre ellos, pero no sabía quién era realmente este Mesías. Y déjeme decirle que Juan conocía a Jesús, pero no sabía que él era el Mesías. Eran parientes, eran primos. Mas, sin embargo, el no saber quién era el Mesías, eso a él no le impidió predicar sobre él. A veces nosotros no tenemos mucho conocimiento sobre Jesús, tal vez no somos muy estudiosos, no tengamos mucha inteligencia, no se nos graben las cosas, pero con saber que ese Mesías fue en que dio su vida por ti, para que tú estuvieras hoy aquí, sería suficiente para que tú cambiaras tu actitud y estudiar más de la palabra de Dios y predicar de Él. Así como Juan, aunque no lo conocía, no dejó de predicar de Él. Nosotros estamos a un paso de agarrar nuestra Biblia para conocer realmente quién es Jesús. Juan predicó para que en un futuro Jesús fuera expuesto a la vista de todo Israel y le reconocieran como su Mesías, como su Salvador. Hermanos, nosotros prediquemos a Cristo para que un mundo sin pastor conozca quién es Jesús. No te quedes callado, no te quedes sentado. Salgamos de nuestra comodidad. Prediquemos a Cristo desinteresadamente. Menguemos para que Él crezca. Fíjese que más adelante Juan cuenta de un hermoso suceso, de una experiencia maravillosa que tuvo cuando tuvo su encuentro con Jesús. Y de eso es de lo que él da testimonio, sobre que Jesús es un hijo de Dios, y con eso pasamos a nuestro siguiente punto. Había una señal la cual le haría ver a Juan que Jesús era hijo de Dios. Juan 1:32 dice lo siguiente, y el 33. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Juan presenció ese glorioso momento donde el Espíritu de Dios desciende en Jesús y con ello confirmando ya no solo como el Cordero de Dios, sino como aquel que iba a bautizar, y no en agua, sino con el Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio según Mateo lo describe así en Mateo 3:16, diciendo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa fue la señal que le hizo ver a Juan quién realmente era Jesús. Cuando Jesús se acerca a Juan, miramos a un Juan, pues, que con esta expresión que tuvo al ver a Jesús, cuando Jesús quiere ser bautizado por Juan, se sintió Juan: ¿cómo es posible que quieras que yo te bautice? Yo necesito de ti, yo necesito ser bautizado. Juan se oponía, mas sin embargo Jesús firmemente le dijo: ya basta, es necesario que me bautices. Y eso lo vemos en Mateo 3, 14 y 15. Mire lo que dijo. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, le dice. Pero Jesús le respondió: hey, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan dejó. En eso puedo ver dos cosas, amados hermanos. Podemos ver por una parte que Juan reconocía su condición delante de Jesús al querer ser bautizado por Jesús, ¿verdad? Siendo el hombre, pues obviamente quería que Jesús lo bautizara. Pero también vemos al Dios Todopoderoso dejándose bautizar por un hombre. ¿Por qué? Porque era necesario que eso pasara así. Porque si Jesús no se hubiera bautizado, hubiera pasado algo, pero así quería el Señor que pasara. El Espíritu Santo no hubiera llegado ante Jesús y las personas alrededor no hubieran escuchado aquella gran voz que decía: este es mi Hijo amado, a él sigan. No hubieran escuchado. Es por eso que Jesús dijo: es necesario que se cumpla toda justicia, es decir, es necesario que se cumpla todo lo que Dios ordenó que tuviéramos que hacer. ¿Y eso qué iba a pasar después de que vieran que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús? Pues las personas lo iban a ver, iban a creer en Él, le iban a seguir, iban a ser bautizados, iban a creer en Jesús y le iban a reconocer como su Rey. Todo esto que ya estuvimos viendo sobre Juan, sobre su testimonio con Jesús, fue lo que presenció, vivió desde el momento en que él empezó a predicar de Jesús hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y en el verso 34 de Juan 1, vemos que Juan da testimonio de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, o el Hijo de Dios. Dice así: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Yo le vi, dice Juan. Al decir Juan, yo le vi, declara que nadie se lo contó, que él estuvo frente a frente, estuvo en primera fila, que no hay duda, que no hay ni siquiera una cabida pequeña para que fuera mentira. Él lo vio, que descendió el Espíritu Santo y lo confirmó como su Hijo de Dios. Y de eso él estuvo testificando anteriormente de que venía uno, y cuando vino habló de él, ya de Jesús directamente. Ahora nos toca a nosotros, amados hermanos, dar testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Nos toca dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y como les dije, es más importante el testimonio de nuestras vidas que nuestros labios. Jesús es el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Compartí su palabra como preparando el terreno, eso lo hacía Juan, para que los corazones le recibieran de los judíos. Nosotros debemos de predicar a Jesús, preparando el terreno de los corazones de las personas para que crean en Jesús y en un momento en su venida, ya no como Cordero, sino como Rey, también se vayan con Él. Y por eso es muy importante nuestro testimonio como hijos de Dios. Conclusión, amados hermanos. Jesús es el Cordero de Dios que quita, que borra, que que destruye el pecado del mundo. Entre ellos, mi pecado, tu pecado, ya no hay nadie que pueda acusarnos de nuestro pasado. Ya que Cristo crucificó en esa cruz al pecado del mundo una vez y para siempre. Hebreo 10, del 1 en adelante, la versión lenguaje sencillo, dice esto. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar. Y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarán de ofrecer sacrificio a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados, porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no pueden quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios, no dice, y las ofrendas ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de los animales no quitaban el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciendo muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así los perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos, porque con un solo sacrificio Jesús hizo que Dios hiciera perfecto a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice: por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que se nos perdone. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pueden venir, por favor. Esto es palabra de Dios, amados hermanos, no es un comentario, sino es una traducción que se llama Biblia de lenguaje sencillo, para que lo podamos entender más. El pueblo de Israel siempre recordaba sus pecados año tras año,
Aquel evento que tenía que ser de gran júbilo, de gran gozo, porque sus pecados serían perdonados, simplemente era un amargo festejo, una amarga celebración de ir y recordarles que son culpables, que no tendrían salvación. Pero cuando Juan el Bautista exclama a gran voz, he aquí el pecado del mundo, que quita, carga, borra y destruye el pecado del mundo, es allí entonces donde realmente fueron felices, porque ya su pasado, su pecado, no le condenarían. Yo sé que entre nosotros, amados hermanos, hay más de 2 que 3 que traen arrastrando su pecado. Hay pecados que no han podido dejar y los tienen bien arraigados, aunque el Señor ya los perdonó. Como les vuelvo a decir, y dice el pastor, no me malentiendan, no me cambien el mensaje. No es una predicación para que vivan deliberadamente en el pecado. Es una predicación para que ese pecado no sea un ancla en su vida para no seguir adelante. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz. Y al decirte telestai, consumado es. Alguien dijo una vez, aquel que no conoció pecado, por mí se hizo pecador. Viniste como luz al mundo en un mundo de tinieblas, despreciado, desechado, mas herido por mi error. Nunca abrió su boca al estar allí en la cruz. Y al verte, Jesús, allí en la cruz con el rostro destrozado, con la lanza en tu costado, con las heridas en tus manos y pies. Y al verte allí, Jesús, derramando tu vida por mí, ¿qué puedo hacer? Sino darte mi corazón, darte mi vida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y si tú sigues pensando que tu pasado sigue siendo válido en tu presente con Cristo, déjame decirte que ya no es así. En Cristo tienes libertad. Has sido liberado de esa opresión del pecado. Sin embargo, como le dijo aquella mujer, ve y no peques más. Jesús es el Cordero de Dios. Ya no vivamos más en el pasado. Sigamos sus pasos. Demos testimonio de Cristo para que las gentes sepan que hay salvación en Jesús. Cierren sus ojos, amados hermanos, y vamos a orar. Padre Santo y Dios eterno, te doy gracias por esta mañana, Señor, esta tarde ya. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tal vez no expresan, Señor, lo que sienten, Señor. Pero yo sé, porque tú me has mostrado, Señor, que hay más de 3 aquí, Señor, que traen su pasado arrastrando, Señor, que traen un ancla, Señor. Porque tal vez fue tan grande su maldad, su desobediencia, Señor, que en estos momentos les impide crecer, Señor. Viven afligidos, Señor. Que por más que lean, que por más que oren, Señor, sienten que no crecen, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que puedas hacer entender a sus corazones, Señor, y darles paz y descansar, Señor, y decirles, mi hijo eres tú, a precio de sangre yo te he comprado, yo vine a este mundo y di mi vida por ti, para que tú tuvieras vida eterna. Hermano, hermana, amemos al Señor, demos nuestra vida a Dios y gritemos al mundo a garganta abierta que Jesús perdona los pecados del mundo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.